Hoy vamos a tomar el tema que he titulado ¿Cómo vencer el mal? Y quiero hacerles un comentario respecto a el doctor Martin Luther King Jr. En 1968, el 31 de marzo, dio su último discurso en su vida. Yo tenía escasos un mes y 20 días de nacido, imagínense. Pero en aquel tiempo este hombre repitió la frase, nosotros venceremos. Una y otra vez repitió, nosotros venceremos en ese discurso. Eh, el hecho de que nosotros podamos observar este comentario es que habla acerca de la victoria y de la esperanza en medio de una condición de adversidad en la que posiblemente tú y yo podamos estar. Entonces, a lo largo ya casi de este año que hemos estado estudiando, pues ya prácticamente la Biblia entera, ¿verdad? Hemos visto que pues no debemos esperar tener una vida fácil, eso es lo último que debemos de esperar. La Biblia es fiel a la vida real, a lo que estamos viviendo en el día a día. Obviamente nosotros vemos cómo la vida conlleva muchas luchas, muchas pruebas, padecimientos, tentaciones, dificultades, batallas, pero en Cristo tú y yo somos vencedores. Amén. Esa es la realidad y por eso nosotros ahora podemos vencer el mal en todas sus modalidades, mis amados hermanos. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios ahí en el Salmo número 145, del versículo 8 al 13. Se recuerdan que este salmo lo estudiamos el día sábado, iniciamos y fue una declaración poderosísima, ¿verdad? De alabanza, de exaltación al nombre de Dios. Entonces, obvio que va a seguir en ese tenor, pero pues también nos va a mostrar otras cosas adicionales la palabra. Y David sigue escribiendo en el Salmo 145, versículo 8 en adelante. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos, y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Como vemos, pues sigue un cántico de exaltación, de alabanza, de adoración y sobre todo de amor. ¿Por qué? Porque aquí vamos a entender cómo el amor de Dios lo supera absolutamente todo, mis amados. Como hemos podido ya comprender, el amor es la fuerza más poderosa del mundo. Es por medio de Él, precisamente del amor, que vencemos, del amor de Dios en nuestra vida. Y propiamente ese era el mensaje de Martin Luther King, quien afirmó en aquel momento, después de que nosotros venceremos, dice, la oscuridad no puede disipar la oscuridad, solo la luz puede hacerlo. El odio no puede remover el odio, solo el amor puede hacerlo. Por lo tanto, como Dios es la fuente de amor, y ahora Dios se ha manifestado en cada uno de nosotros en ese amor, pues vemos cómo Él es el compasivo, es grande en amor. Él se compadece de toda su creación, como lo leímos en el versículo 9 de este Salmo. Y el amor de Dios es lo que vence al mal. Y es con lo que tú y yo ahora tenemos un gran instrumento dado por Dios para nosotros, para poder vencer al mal. De hecho, la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que vencer al mal con amor. Dice, vence al mal con el bien. Y así nosotros tenemos que vivir. Tenemos que también aprender a imitar a Dios en todas nuestras relaciones, especialmente cuando nos encontramos con grandes dificultades en alguna relación afectiva o en alguna relación laboral, en alguna relación de compañerismo, de hermandad. Tenemos que imitar constantemente a Dios, aun cuando en esa relación pueda haber alguna dificultad. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Cómo podemos imitar a Dios?
Pues siendo clementes y compasivos. Tenemos que también aprender a ser lentos para la ira y también grandes en amor. Así lo dice el versículo 8, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, mis amados hermanos, al nosotros imitar a Dios, cada día que va transcurriendo en nuestra vida y vamos comprendiendo todo esto y lo vamos haciendo nuestro, entonces es como vamos a ser el reflejo de Jesucristo en nuestra vida. El amor de Dios no es un amor débil, mis amados, y mucho menos es un amor vacilante. No es de doble cara, no es un amor como muchas ocasiones nosotros queremos darlo. Si me siento a gusto, hoy te amo mucho, te hago arrumacos, me llevo bien contigo, te hablo correctamente, pero si pasa la mosca y no me gustó, entonces todo se viene al revés y somos volubles muchas ocasiones, hermanos. Entonces, tú y yo ya tenemos que ir cimentando nuestras relaciones afectivas y nuestras relaciones de cualquier índole en el amor de Dios. Tenemos que aprender a ser lentos para la ira. Habrá cosas que nos enfaden, que todavía nos disparen a una molestia, a un enojo, pero eso es lo que menos ya debemos de estar experimentando en nuestra vida. Debemos ser lentos para la ira y grandes en misericordia, en amor, igual que nuestro Dios Todopoderoso. Y vamos a ver cómo ese amor que también nosotros dispensamos, pues está respaldado por el poder de Dios y por su fuerza, por su autoridad, por su Shekinah, por su presencia misma. Cuando tú te dispones a ser amoroso con las personas que te rodean, pues simplemente tú estás respaldado por el amor de Dios. Amén. Entonces, como pueblo de Dios, tú y yo hablaremos de la gloria de su reino, del reino de Dios. Debemos aprender a proclamar sus proezas, como dice el versículo 11 y 12, para que todo el mundo conozca sus proezas y la gloria y el esplendor de su reino. Es así como nosotros tenemos que aprender a llevar la palabra de Dios en todo momento. Amén. Esto es algo en lo que nosotros nos podemos apoyar, porque dice la palabra de Dios en el versículo 13 que por todas las edades, por todas las generaciones, va a manifestarse Dios en amor. Entonces, ese es un apoyo grandísimo que tenemos para hablar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque debemos ya tener bien claro que el reino de Dios es un reino eterno, que durará por siempre y para siempre. Entonces, al declarar el amor y el poder de Dios juntos, no es de extrañar que, por ejemplo, David se vuelque en una alabanza, en una adoración, en espíritu y en verdad. Y dice en el versículo 10, que te alaben, Señor, por todas tus obras, que te bendigan tus santos, tus fieles. ¿Quiénes somos esos? Pues tú y yo. En el Señor, tú y yo somos santos. El Señor nos declara también en fidelidad hacia Él y por eso nosotros podemos declarar alabanza para la gloria de Dios, reconocer todas sus obras, todas sus grandezas, todos sus prodigios. Y eso lo tenemos que hacer externo, verbalizar esa alabanza. Y de esa manera, la gente que nos rodea, aunque no le estés predicando directamente a esa persona, pero cuando te escucha hablar en el sentido de que estás platicando con alguien, dices, yo le doy la gloria a Dios porque mira, yo reconozco que el Señor ha provisto a mi vida y habrá una persona que por ahí nada más esté escuchando y a lo mejor no le estás predicando directamente, pero al momento de tú declarar en alabanza las proezas, todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, entonces venimos a ser partícipes del reino de los cielos. Entonces debemos darle gracias a Dios porque aún cuando tenemos grandes batallas en esta vida o pequeñas batallas de repente, ¿verdad? Nosotros venceremos, así como lo dijo Martin Luther King, nosotros venceremos y disfrutaremos del esplendor glorioso de su reino, del reino de Dios para siempre. Nosotros venceremos porque Cristo ya venció y Cristo nos ha dado la victoria, mis amados. ¿Cómo vemos eso? Pues Jesús vence al demonio. ¿A dónde lo dice? Vamos ahí a Apocalipsis capítulo 12. Vamos a
leer todo el capítulo 12 y el primer versículo del capítulo 13 de Apocalipsis. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, por lo cual alégrense cielos y los que moran en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Versículo 1 del capítulo 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Vamos a ver qué es lo que realmente nos dice todo esto, mis amados, porque de bien a bien, así cuando lo leemos de primera, como que no le agarramos ni la onda, ¿verdad? No sabemos ni qué, pero quiero hacerles unas preguntitas. ¿A veces sientes culpa, incluso después de haber confesado a Dios tu pecado pidiendo perdón? Aún sabiendo que Dios ya perdonó tu pecado, aún de repente sientes culpa. A veces te sientes mal contigo mismo sin alguna razón aparente. ¿O alguna vez has experimentado un vago y nebuloso sentido de condenación? Ayer hablábamos, ¿verdad?, en la palabra que el Señor nos da en el libro de Romanos, cómo para nosotros ya no hay condenación. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. Pero miren, esas son algunas de las maneras en las que el demonio opera. Dice el versículo 10 de Apocalipsis 12 que él es el acusador. Y la palabra hebrea para Satanás significa justamente eso, acusador o difamador. Él es el trabajo que tiene. Dios le encomendó propiamente ese trabajo, porque nosotros debemos de comprender que Satanás no se creó a sí mismo. Satanás es una creación también de Dios, y Dios le dio autoridad en ciertas áreas. ¿Para qué? Para que él sea simplemente su trabajador. A final de cuentas, Satanás es un trabajador de Dios. Nosotros ya tenemos que empezar a ver la realidad de que
aun cuando en la palabra de Dios se nos muestra que hay una lucha y eso, obviamente Dios no estaría en la condición de estar peleando con nadie, porque obviamente ¿quién le va a poder disputar algo a nuestro Dios Todopoderoso? Simplemente el enemigo lucha contra la creación de Dios y allí sí se puede librar esas batallas. Y al final, obviamente, Dios le da el estate quieto y se acabó. Eso es lo que va a suceder. Entonces, como el trabajo de Satanás es acusar, difamar, pues él acusa a Dios ante la gente también. O sea, no nada más nos acusa a nosotros delante de Dios, sino que también a nosotros nos hace sentir o nos hace unas señalizaciones respecto al comportamiento de Dios, que cuando no logramos comprender bien, pues le hacemos caso al enemigo y pensamos que Dios no nos ha perdonado, que Dios sigue molesto con nosotros, y eso la verdad es que ya no opera en nuestras vidas, o que nosotros todavía tenemos ese sentimiento de culpabilidad o esa condición en donde sentimos lo que viene a ser la condenación a nuestras vidas. ¿Ya? Entonces Satanás hace que Dios se lleve la culpa de todo. ¿Cuánta gente le echa la culpa a Dios? Y no es por otra cosa más que por el engaño de Satanás y por la ignorancia, ¿verdad? Pero más que nada por el acusamiento que Satanás hace con esa gente ignorante que de repente no sabe que Dios es amor y que Dios no tiene la culpa de lo que nos esté sucediendo, porque nosotros tomamos decisiones equivocadas y tenemos que obviamente pagar las consecuencias de esas decisiones, ¿no? Entonces Satanás acusa a Dios ante la gente y hace que Dios se lleve la culpa de todo, diciendo que no hay que confiar en Dios. Y mucha gente por eso, desgraciadamente, se aísla más, se aleja más. Hermanos que tenemos en Cristo que desgraciadamente empiezan a hacerle más caso a su carne, a su concupiscencia, a su mala tendencia, a su mala inclinación, entonces se empiezan a enfriar y se empiezan a alejar de Dios y empiezan a escuchar más la voz de Satanás en ese señalamiento, en esa acusación falsa, en ese vituperio, y empieza a alejar a la gente. Y entonces son presa muy fáciles de Satanás. Y tristemente vemos cómo la gente va siendo derrotada por el enemigo. Obvio, nosotros también tenemos que ver que Satanás acusa a los cristianos ante Dios, a todos sus santos, siempre les está diciendo, mira, ve a fulano, ve a sutano, cómo está, cómo acá. Él provoca que la gente niegue el poder de la muerte de Jesús a través del engaño, a través de la mentira. También te condena o nos condena y nos hace sentir culpables, no necesariamente por un pecado particular, sino mediante un sentimiento general y vago de lo que es la culpabilidad. De hecho, muchas ocasiones, mis amados, nosotros, cuando acusamos a la gente, cuando la difamamos, cuando nos ponemos en ese papel de estar señalando a la gente, desgraciadamente hemos sido presa de la influencia de Satanás para convertirnos en uno de sus empleados. Nosotros no tenemos por qué acusar a nadie. Nosotros no somos jueces. Nosotros no tenemos por qué señalar a nadie, mis amados hermanos. Nosotros, al contrario, debemos orar, levantar a cualquier persona por caída que esté, por el pecado que puede estar cometiendo, en vez de señalarla y en vez de acusarla y en vez de hacerle sentir culpabilidad, al contrario, levantarla en el nombre de Jesús en nuestras oraciones, ponerse en la brecha, tener compasión y misericordia de esa persona y orar por ella. Y que Dios, en su perfecto plan, en su perfecto tiempo, le salga al encuentro y lo haga reconvenirse, que voltee a los caminos de Dios, que regrese a los caminos del Señor. Y si no ha estado en los caminos, pues que venga, ¿verdad? Y de esa manera nosotros dejamos de ser empleados de Satanás. Nosotros no tenemos por qué todavía seguir escuchando la mentira del enemigo. Miren, en contraste,
de cómo es Satanás, de cómo acusa, de cómo señala, cuando el Espíritu Santo nos convence de nuestro pecado, que Él es el único que puede convencer de pecado, de juicio y de justicia, el Espíritu Santo siempre lo hace de una forma específica y con amor. Y va a traer a nosotros la convicción, el verdaderamente reconocer que lo que estamos haciendo está mal delante de Dios. Y no va a haber nadie que le tenga que señalar. A mí me dio mucho gusto hace mucho tiempo. Fíjense que tuvimos una experiencia muy, muy padre, la verdad, en la iglesia, en el Centro de Formación Cristiana Aljaba de Dios, hace aproximadamente unos 12 años, llegó una hermana que fumaba muchísimo y, y llegó y obviamente el olor que despedía ella era tremendo, pero nunca nadie tomó la decisión de señalarla o acusarla o hacerla sentir mal, sino todo lo contrario. Como iglesia la acogimos en amor. Curiosamente, durante más de 2 años, mis amados hermanos, ella salía a fumar ahí de la iglesia, nada más se salía a la puerta y empezaba a fumar y obviamente el olor del cigarro se metía a la iglesia y era una pestilencia bárbara. Y ella se comía un chicle y se metía y como que pues, no había fumado, ¿no? Pero nadie le dijo nada. Nosotros orábamos por ella. O sea, no la señalamos, no la inculpamos, sino solamente orábamos. Después de poco más de 2 años, mis amados, la gloria sea para el Señor, que de repente ella dejó de fumar. Y un día pidió que por favor le dieran oportunidad de dar su testimonio. Y esta hermana empieza a narrar su testimonio en donde decía que ella primero no quería llegar a la iglesia por su condición de fumadora, porque ella sentía que todo el mundo le iba a empezar a acusar, le iba a empezar a decir que se saliera, que no podía entrar, que no podía estar. Y, y todo lo contrario que vivió fue el amor de Dios a través de nosotros en que la arropamos. Y esto llevó a que el Espíritu Santo se encargara de convencerla del pecado que estaba cometiendo. ¿Cuál es el pecado? El pecado de fumar. ¿Por qué? Porque contamina su cuerpo, contamina el templo del Espíritu Santo de Dios. Por eso nosotros, pues, no debemos fumar, no debemos intoxicarnos, no debemos tomar. ¿Por qué? Porque debemos cuidar el templo del Espíritu Santo. Nosotros somos el templo. Y si no lo cuidamos, pues eso conlleva pecado, ¿ok? Entonces, hasta que el Espíritu Santo la convenció, la puso en orden y ella dejó de fumar. Y en su testimonio decía, yo la verdad nunca pensé que podría dejar de fumar, era una fumadora compulsiva. Dice, pero una noche en oración, el Espíritu Santo de Dios me convenció de que lo que estaba haciendo era incorrecto para él, no para ustedes, no para ninguna persona en particular, para Dios. Y en ese momento me dio la fuerza, me dio la libertad, me dio la valentía para dejar de fumar. Y a partir de ahí dejó de fumar. Hoy les puedo decir que son prácticamente 10 años de ese testimonio y cada que veo a mi hermana le pregunto, ¿cómo vas con lo del cigarro? Para nada. Gloria a Dios. El Señor la convenció y así es como el Espíritu Santo de Dios obra en nuestra vida. Bueno, todo esto es porque nosotros tenemos que aprender a escuchar a quien debemos escuchar, al Espíritu Santo de Dios. A Satanás, que es el empleado, el trabajador de Dios, que lo utiliza para que nos haga a nosotros reflexionar, generar muchas situaciones que en muchas ocasiones no podemos comprender de bien a bien, pero Dios lo utiliza para nuestro propio bien, a final de cuentas. Porque tú y yo tenemos que comprender a través de la emuná, de la fe auténtica, que todo proviene de Dios y todo nos sirve para bien y todo trae una enseñanza. Así es que cuando el diablo viene y te acusa y te mete el pie, eso también viene de Dios. ¿Pero para qué? Para que la gloria de Dios se manifieste cuando tú superes esa condición y cuando tú entiendas la enseñanza que Dios quiso traer a tu vida a través de esa acusación. Amén.
y cosas de esa naturaleza. Hemos estado aprendiendo mucho. Entonces, este pasaje en particular que acabamos de leer nos cuenta cómo puede ser vencido el demonio. Y por eso el tema del día de hoy, de cómo vencer el mal. Bueno, el libro de Apocalipsis abre con lo que está pasando tras los sucesos de la historia y revela lo que está por venir. Por eso se lo llama el libro de revelaciones, o Apocalipsis traducido. Una y otra vez, el apóstol Juan recapitula la historia desde la primera venida de Cristo hasta la segunda. Todo lo que está pasando desde que nuestro Señor Jesucristo vino hace ya 2000 años hasta que venga nuevamente. Ahora, para nosotros, mis amados hermanos, pudiera ser un tiempo increíblemente grande, 2020 años, imagínense, 2020 años. Pero quiero decirles que en el contexto de la eternidad es un suspiro propiamente. Es un tiempo infinitamente pequeño respecto a la gran inmensidad de la eternidad. Entonces, fíjense bien, cada vez que hay conflicto y persecución, pero en última instancia, también vemos la victoria y la celebración. Cada vez que Juan nos está recapitulando, nos está diciendo lo que ha pasado y lo que va a pasar, pues siempre vemos que habrá problemas, que habrá persecución, conflicto, pero enseguida llega la victoria y la celebración de todo esto. En el capítulo 12, fíjense que hay 3 protagonistas principales y vamos a estudiarlos. El Hijo. Dice la palabra de Dios, y lo debemos de entender muy bien, mis amados. Aquí se nos hace una observación en el versículo 5. Dice, Hijo varón que gobernará todas las naciones. En ese sentido es Jesucristo. Y dice, y es llevado hasta Dios que está en su trono. También vemos al otro protagonista que es el demonio. En este pasaje dice, el demonio es descrito como el dragón rojo, o el dragón, la serpiente antigua. Su identidad es revelada en el versículo 9. Y dice el versículo 9 que el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás y que engaña al mundo entero. Y en el versículo 10 también se hace la connotación de que él, el dragón o el demonio o Satanás, es el acusador. ¿Ok? Y después viene la mujer. Y bueno, aquí hay una controversia, ya hay una situación en donde de bien a bien los grandes teólogos no se han podido poner de acuerdo. Pero la verdad es que nosotros tenemos que tomar que esta mujer es la interpretación de una personificación de la sabiduría o de la Jerusalén celeste. Puede también ser la personificación de Israel o de la iglesia misma. Pero tenemos que entenderlo desde el punto de vista de cómo fue escrito este libro. Acuérdense, del estilo apocalíptico, ¿ok? Entonces, dada la naturaleza apocalíptica del texto y sus muchos niveles de interpretación, puede que represente todas estas opciones a la vez. Entonces, no tenemos de bien a bien quién es esa mujer o a qué se refiere esa mujer. Hay otras personas, ¿verdad?, en un contexto más religioso de la tradición romana, del catolicismo romano, que lo llevan hasta la idea de que posiblemente sea María, la madre biológica de Jesús. Entonces, nosotros no tenemos una referencia clara y por lo tanto no le damos un contexto específico a una mujer como tal, ¿no? Puede ser la sabiduría, puede ser varias cosas, como ya lo acabo de comentar. Entonces dice ahí el versículo 1 que la mujer está revestida del sol con la luna debajo de sus pies y con una corona de 12 estrellas en la cabeza. Y estaba dando a luz a un niño. Si ustedes lo ven desde el contexto de la religión tradicional de México, del catolicismo, pues técnicamente así representan a la imagen, ¿verdad?, que dibujaron en algún momento de una manera especial, la imagen de Guadalupe.
le ponen la luna abajo de sus pies, le ponen las estrellas y cosas de esa naturaleza. Obviamente nosotros no estamos de acuerdo con ese tipo de manifestación. Realmente esa imagen es la expresión de un artista que, así como Miguel Ángel, así como otros grandes artistas, pintores, pues pintaron, ¿verdad? Algún suceso de la palabra de Dios, pero como se lo imaginaron. Es como en la situación de lo de la última cena. Eh, Realmente, por ejemplo, si analizamos ese cuadro, pues nada tiene que ver con lo histórico de lo que sucedió en la última cena, en el aposento alto. Normalmente lo dibujan en una mesa normal, donde la gente está, entre comillas, sentada correctamente en una silla, como lo estoy ahorita yo, o muchos de ustedes, pero históricamente ellos no tenían sillas, normalmente se sentaban en una alfombra, en el piso, y la mesa era una mesa muy cortita, chiquita, no muy alta. Entonces, obvio, cuando pintan ese cuadro, pues lo hace de una manera como él se lo imagina. Y así como, por ejemplo, pintan ahí los cuadros en los cuatro evangelios, ¿verdad? A un hombre con una cara de buey, a otro con una cara de águila, y así, pero es lo que se imaginan y lo que describe la palabra del cómo sería. Entonces nosotros estamos completamente fuera de esa condición, no lo aceptamos, nosotros simplemente vemos la realidad de la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, dice la palabra de Dios ahí en el versículo 6, que después de que su hijo fuera arrebatado hasta Dios y su trono, la mujer huyó al desierto, a un lugar que Dios le había preparado para que allí le sustentaran durante 1260 días, o sea, 3 años y medio. Más adelante vamos a leer que la serpiente intenta arrastrar a la mujer. Y dice el versículo 16, pero la tierra ayudó a la mujer, abrió la boca y se tragó el río que el dragón había arrojado por sus fauces. Lo que sí está claro de todo esto, mis amados, es que al final Jesús vence a Satanás y a todos sus aliados, a todos esos ángeles caídos que vienen a conformar el ejército de Satanás. Y como vemos, detrás de todas estas escenas de la historia humana, pues hay grandes e inteligentes fuerzas del bien y del mal. Dice el versículo 7, se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón, este y sus ángeles a su vez les hicieron frente. O sea, vemos cómo constantemente hay esas luchas. De hecho, en nuestra propia persona siempre va a haber luchas espirituales. Hay una guerra que aunque tú no la alcances a ver o no la alcances a discernir, pues déjame decirte que en todo momento hay una batalla espiritual en torno a ti. Por ejemplo, cuando tú decides establecer tu relación con Dios y empiezas a tomar tu tiempo y te pones en oración, en la lectura de la palabra, atender los devocionales, ¿cuántas veces tú has sentido el deseo de mejor hacer otra cosa? ¿Por qué? Porque hay esa lucha, ¿verdad? Está la lucha espiritual, está la lucha entre el bien y el mal. Llega el punto en el que tú haces caso a lo que Dios te dice, que es preferible que tú mantengas tu relación con Dios, que estés en esa coinonía, en esa relación de amor con Él, a que sigas haciendo actividades que pues nunca vas a dejar de hacer, ¿verdad? Va a llegar el momento en que después de tu devocional, después de tu oración, después de tu lectura de la palabra, pues Dios te da muchísimo tiempo más para que hagas todas tus actividades respecto a lo que humanamente tienes que hacer. Desayunar, comer, hacer qué hacer, irte a trabajar. Pero después de que tú estuviste en un tiempo de calidad con Dios, o en su efecto, cuando llegas en la tarde-noche y dispones de tu tiempo también para platicar con Dios, para tener tu relación con Dios, pero ahí empiezan otra vez las fuerzas y muchas ocasiones te hacen desviar del objetivo que tenías. Hay una lucha. Entonces, lo que tenemos que aprender aquí es que en el versículo 8 y 9 se nos enseña que al final de todo
el bien vence al mal. Y dice la palabra de Dios, pero no pudieron vencer. O sea, el enemigo nunca podrá vencer. Y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón. Y junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. Entonces, ¿qué es lo que sucede, mis amados hermanos? Que el bien venció al mal. Y ya lo venció. Jesucristo venció a Satanás en la cruz del Calvario, en su muerte y resurrección. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que levantarnos en victoria. Venceremos, nosotros venceremos. Amén. Obvio, Satanás sigue engañando al mundo entero, sigue metiéndote ruido en la cabeza. De repente te influencia para pensar que tú no podrás levantarte, que tú no podrás vencer, que tú estás vencido. Y eso es la mentira más grande de Satanás. Como hijo de Dios, el Señor nunca te abandonará, siempre te sustentará. Entonces tú te tienes que levantar en autoridad y en todo momento declararle al miserable, al engañador, a ese mentiroso, que en primera no tiene parte ni suerte ya en tu vida, ya no tiene nada que ejercer en tu vida porque tú ahora ya no le perteneces. Tú ahora perteneces y le perteneces a Dios, a su reino. Que Él ya no tiene ningún designio contra ti, porque todo ya lo venció Jesucristo en la cruz del Calvario. Que sus mentiras han sido derribadas por la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque Juan 8:32 así nos los dice. Y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Hoy estamos viviendo la verdad en Cristo Jesús porque estamos conociendo todo esto, porque estamos viviendo la realidad de lo que Dios quiere para nosotros. No solamente nos dejó en su bendita palabra de Dios una revelación, sino que también nos está dando la luz del Espíritu Santo para poder nosotros ir comprendiendo cada vez más lo que la palabra de Dios nos dice. Amén. Entonces, vemos ahora mismo que estamos en guerras con las fuerzas demoníacas del mal. Eso es indudable. Esa es una realidad. Las fuerzas del mal, el Yetzer Hará, para que me lo comprendan más clarito, que es el demonio, Satanás, el mundo y nuestra carne, todo eso conforma nuestra guerra espiritual, el Yetzer Hará, nuestra mala inclinación o nuestra mala tendencia al pecado. Entonces estamos en esa lucha constante. Hoy tú pudiste decidir hacer otro tipo de actividades, pero la gloria sea para Dios porque hoy venciste en el nombre de Jesús y te conectas a la vid verdadera. Y esto que tú estás haciendo ahorita, va a llegar el momento en el que simplemente va a traer bendición a tu vida. ¿Por qué? Porque Dios te está dando la guianza, porque Dios te está llevando por el sendero justo, porque Dios te está llevando a la victoria. Y cada que tú lo vas comprendiendo, tú te vas dando cuenta que simplemente ya el enemigo no tiene nada que meter a tu cabeza. Ya no tienes por qué ser partícipe de la influencia del enemigo. Tú ya no tienes por qué dejar que el enemigo te influencie y mucho menos que te controle. Obvio, los hijos de Dios nunca jamás van a poder ser nuevamente poseídos por Satanás y sus demonios, pero sí podemos ser controlados o influenciados. Entonces nosotros en el nombre de Jesús tenemos que aprender a derrocar esa influencia, ese control. ¿Por qué? Porque Cristo nos dio la victoria. La victoria está asegurada, mis amados hermanos. Y dice la palabra de Dios, ellos, o sea, Miguel y los ángeles de Dios han vencido a Satanás. Lo han vencido. Ahí léanlo en el versículo 11. Ellos, ¿quiénes son ellos? Somos la iglesia, mis amados. Somos el pueblo de Dios. Somos quienes estamos en Cristo. ¿Y quién es Él? Al que hemos vencido. Pues Él es Satanás, el demonio, el acusador, la serpiente antigua, quien al final será destruido por siempre y para siempre. Y se le vence de tres maneras, mis amados. Primero, para que tú y yo podamos vencer al mal, tenemos que confiar plenamente en la sangre de Cristo. En que la sangre de Cristo tiene poder. Y tiene poder verdadero para destruir las obras del enemigo. La cruz de Jesucristo
O sea, la sangre del Cordero, ahí como lo dice el versículo 11, la sangre que se derramó en esa cruz es la victoria suprema sobre el demonio. ¿Por qué? Porque Satanás pensó que al momento de que Jesucristo muriera, en automático no iba a poder salir adelante. Pero la gloria sea para el Señor. ¿Por qué? Porque al momento de resucitar de entre los muertos, pues Dios le dio la victoria, la autoridad, y Satanás está derrotado. Tú puedes estar 100% seguro de que permanecerás ante Dios. Volvemos a repetirlo. Fíjense cómo la palabra de Dios se conecta perfectamente bien. El Espíritu Santo de Dios está hablando a nuestra vida de una manera excepcional. Romanos 8:1. Ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo. Amén. Entonces, ya no tenemos que despertarnos sintiéndonos culpables, ni mucho menos derrotados. Amén. La sangre de Cristo es como las lágrimas de los ojos que limpian las manchas de suciedad. Jesucristo nos ha limpiado, mis amados. El otro punto que tenemos que tomar en consideración para vencer al mal es contar nuestra historia, contar nuestros testimonios. Dice el versículo 11 de Apocalipsis 12, por el mensaje del cual dieron testimonio, vencieron. Nosotros vencemos cuando contamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y se conecta con el pasaje que acabamos de leer del Salmo 145, del versículo 8 en adelante. Contamos sus maravillas, exclamamos su verdad, su grandeza, su poderío. Por lo tanto, nuestro testimonio es la manera más poderosa de vencer la oposición a la fe. Yo reconozco, mis amados, que es muy difícil discutir con nuestra historia, con tu historia, con la historia mía. Pues nadie puede negar nuestra experiencia personal. Nadie puede negar nuestro pasado. Yo no puedo negar mi pasado. Yo lo que viví no lo puedo quitar de mi condición, no lo puedo borrar y decir nunca pasó. Eso no es cierto, es otra mentira que el enemigo quisiera poner en nuestra cabeza. Nosotros tenemos que estar bien conscientes de dónde Dios nos rescató. Amén. Y en el nombre de Jesús, en ese sentido, ahorita dile que me espere, por favor. En ese sentido, nosotros, al momento de declarar nuestro testimonio, entonces es como nosotros vencemos al mal, porque estamos recordando siempre, no para señalarnos, no para estar en condenación, no para estar en una condición de acusados, sino simple y sencillamente para recordar de dónde el Señor nos sacó, para que nuestra condición no se convierta en una vanagloria, para que la gloria siempre sea para Dios. De lo poquito, mucho que podamos hacer después de que Cristo nos ha sacado de la condición en la que estábamos, entendemos que los logros que tenemos no son por nuestras fuerzas, mis amados, no son por nuestra inteligencia, no son por nuestra condición, simplemente es por el poder de Dios obrando en nuestra vida. Y al reconocer eso, vencemos a Satanás. ¿Por qué? Porque ya no le damos autoridad. Debemos arriesgarnos como punto número 3 por Jesús. Dice el versículo 11, no valoraron tanto su vida como para evitar la muerte por Cristo. En la versión de El Mensaje dice, no se amaban a sí mismos, sino que estaban dispuestos a morir por Cristo. Te pregunto, ¿tú estarías dispuesto a morir por Cristo? Gran pregunta, ¿verdad? Nosotros ya tenemos la respuesta. Para mí, vivir es Cristo y morir sería ganancia. Por lo tanto, la respuesta de nosotros siempre va a ser sí. Sí con autoridad. Y que el enemigo no te meta ninguna mentira. Tú puedes estar absolutamente seguro de tu futuro y por tanto puedes arriesgarte a apostar tu vida por Jesús. Porque tú estás seguro ya en sus brazos. Amén. Esa es la gloria que Dios quiere manifestar este día para nosotros. El Señor se está revelando de una manera increíble, mis amados. Nos está dando una palabra de aliento con tanto amor que no nos queda más que agradecerle verdaderamente
Porque en cuanto nos ponemos del lado de Jesús, cuando realmente nuestra guerra la vencemos por ponernos en el lado de Jesús y evitamos toda la mentira de Satanás, estamos en el bando de vencedor. Estamos en el equipo vencedor, que nos ayude verdaderamente a seguir venciendo al enemigo, entendiendo que la sangre del Cordero tiene poder para eso y más, que nos ayude a dar testimonio fiel de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y sobre todo que nos lleve a estar dispuestos a arriesgar nuestra vida, a dar nuestra vida por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y así es como vemos que el pueblo de Dios vence al enemigo, al mal. Amén. La gloria sea para el Señor, mis amados. Vamos a orar. Es el tema del día de hoy. Vamos a darle la gloria a Dios.